Bienvenidos a todos a este nuevo video de Tics and Maths. Hoy vamos a enseñarles una de las mejores alternativas a Kahoot. Hoy, Quizzes. Rueda el intro. Lo primero que debemos hacer es ir a nuestro navegador de confianza y colocar Quizzes. La segunda Z es doble. Damos a quizzes.com. Tenemos dos formas de registrarnos. Una es con una cuenta de Google y la otra es con un correo electrónico. En mi caso, cuenta de Gmail. Y al entrar por primera vez, podemos elegir entrar como profesor, como estudiante, una empresa o una ONG. Vamos a entrar como profesor. Sin mucho preámbulo, vamos directamente a crear nuestro primer Quizzes. En la parte izquierda damos en crear. Vamos a darle nombre a nuestro primer cuestionario y va a ser de prueba. Aquí podemos escoger la materia correspondiente. Vamos a elegir matemáticas, damos en siguiente. Tenemos varias opciones. A comparación de Kahoot, nos permite ver aquí en Teleport otros cuestionarios que las personas han creado, y esto con el fin de copiar las preguntas. Podemos duplicar esas preguntas y pegarlas a nuestra prueba. ¿Y cómo podemos hacer eso? Seleccionamos el cuestionario y en la parte derecha podemos elegir la pregunta que queramos copiar y en el botón añadir. Guardamos este apartado y vemos que ya tenemos una pregunta hecha de otro cuestionario, pero nosotros somos auténticos y vamos a crearla desde cero. Vamos a empezar con la primera opción, la opción múltiple. Colocamos la pregunta y vamos a elegir una pregunta muy difícil. Ahora las respuestas. Tendremos que elegimos la correcta pinchando la palomita, ajustamos el tiempo de respuesta, vamos a darle en 30 segundos. Podemos añadir otra respuesta, la previsualización de la pregunta. Yo en este caso voy a dejar solo 4 por cuestión estética. Otras opciones que tenemos: cursiva, subrayada, de colores, fórmula, tildes, funciones, griego, avanzado. Lo mismo las respuestas, el básico, griego, avanzado. Podremos añadir o texto o imagen. Ahorita veremos la imagen y proseguimos. Colocamos 30 segundos para la respuesta y damos en guardar. Tendremos así nuestra primera pregunta hecha. Vamos a añadir otra selección múltiple. Vamos a añadir imagen o audio. Seleccionamos la imagen desde el ordenador. Y hacemos la pregunta y sus respectivas respuestas. Seleccionamos la correcta, igual 30 segundos y damos en guardar. Tendremos una pregunta utilizando una imagen. Vamos a crear una utilizando la imagen, pero en las respuestas añadimos las imágenes. Seleccionamos la correcta. Esto es un ejemplo muy sencillo. La idea es que en su campo de acción como profesor creen preguntas complejas a partir de imágenes, y no importa de la materia o el curso que estén dando, siempre hay forma de utilizar imágenes para generar aprendizaje. Damos en guardar. Aquí tendremos nuestra tercera pregunta. Vamos por la cuarta. En esta me gustaría mostrarles cómo funciona el audio. Podemos habilitar el micrófono o subir directamente un MP3 que previamente pudimos haber grabado en el celular y agregarlo. Voy a dar una idea. Supongamos que yo soy un profesor de inglés y mis alumnos necesitan listening. Podremos subir un audio de 10 segundos y explorar esta opción. Para la siguiente pregunta vamos a utilizar la caja. Hacemos nuestra pregunta y sus respectivas respuestas. Recuerden que al ser caja es para que los participantes puedan rellenar los recuadros. Colocamos las respuestas correctas, damos los segundos, dejamos en 30 y damos en guardar. Vamos a crear una nueva pregunta para rellenar espacio en blanco. Como su nombre lo indica, para que el participante rellene el campo requerido. Colocamos la pregunta. Pueden responder ambas, podemos agregar otras 3 alternativas, pero yo voy a dejar así. 30 segundos y guardamos.
Seguimos con la encuesta, que la encuesta es más una opinión que una respuesta. Podemos permitir la selección múltiple y añadir otras opciones de respuesta. Voy a dejarlo en 30 segundos. Vamos en guardar. Seguimos con la última opción de pregunta, que es abierto. Para las preguntas de respuesta abierta, preguntas abiertas estarán marcadas como correctas. Le damos que he entendido. En las preguntas abiertas dejamos un poco más de tiempo y damos en guardar. Para finalizar nuestro cuestionario vamos a añadir las opciones que tenemos acá a la derecha. Podemos elegir una imagen desde el ordenador o pegar un enlace. Vamos a utilizar un enlace. Por ejemplo, voy a utilizar esta imagen. Clic derecho, copiar dirección de la imagen, volvemos al Quizzes y pegamos. Ahí tenemos la imagen. Colocamos nuestro idioma. Un truquito es irse hasta el final, subimos otro poquito y aquí tenemos el español. Podemos agregar el curso de primero hasta universidad o profesional. Vamos a decirle que, no sé, un noveno. Y voy a dejarlo público para que ustedes lo puedan ver, para aquellos curiosos que nos puedan encontrar, y damos en guardar. Recuerda suscribirte, de esa forma nos estás apoyando muchísimo. El mismo Quizzes nos va recomendando qué es lo que debemos hacer para tener una mejor calidad en nuestro cuestionario. Vamos a darle en terminar. Vamos a pasar directamente a jugarlo en vivo para que ustedes vean cómo funciona. Tenemos dos modos de iniciarlo: jugar en vivo o asignar. Recuerden que podemos hacer preguntas de modo social, no solo es para el ámbito educativo, sino que nos puede servir para reuniones familiares o con amigos. Vamos a darle en el botón jugar en vivo, nos arroja 3 modos de juego: en equipo, en clásico o en examen. Antes de darle en clásico, vamos a revisar las opciones que tenemos de juego. Primero podemos asignar a una clase. Ahorita les voy a enseñar a cómo crearla. Yo aquí tengo la clase de Classroom y una clase creada en la plataforma de Quizzes. En los ajustes tenemos las veces que pueden realizar el examen, sin límites, 1, 2, 3, 4. Recomiendo 1, 2 o máximo 3. Voy a dejarlo en 1. La fábrica de nombres para evitar nombres inapropiados. Tras cada pregunta mostrar la respuesta correcta. Yo voy a desactivar esta opción. Mostrar respuestas después del juego, activado. Si quieren mostrar las respuestas después del juego. La jugabilidad, la nueva opción que tiene puntos de bonificación, voy a activarla. El tiempo, para ver el cuenta atrás, mostrar la tabla de líderes, revolver las preguntas, las respuestas y mostrar memes. Tenemos una serie de memes que podemos usar. Yo en este caso voy a darle aleatorio y podremos darle en continuar para jugar. En nuestro dispositivo buscamos Quizzes Join Again. Recuerden que en clásico tenemos que estar registrados, pero esto es fácil, lo podemos hacer con una cuenta de Google. Introducimos el código, damos en únete al juego, colocamos el nombre que queramos y damos en empezar. Vemos que se activa la música. Por aquí tenemos a nuestro concursante y damos en iniciar. Primera pregunta. Vamos a darle una incorrecta. Respondemos la pregunta abierta. La suma muy difícil. Me da la opción de repetir la pregunta que he fallado. En las opciones estaba. Y así nos aparecería en el dispositivo. Podremos ver lo más destacado del juego, como la precisión de las clases, como la precisión, qué pregunta fue más difícil, la pregunta más larga, datos interesantes. En resumen, tuvo una puntuación de 5240. Aquí nos aparecerían los otros estudiantes, participantes. Podemos enviar un correo electrónico a todos los padres y mostrar el tiempo empleado, por ejemplo, en cada pregunta. Podemos descargar los resultados. Este nos arrojará un archivo de Excel. Podremos darle en revisar las preguntas, cómo contestaron. Finalmente vamos a darle en salir. Quiero que me presten mucha atención a lo siguiente. Tenemos 3 opciones: jugar en vivo, asignar y práctica individual. Tenemos jugar en vivo y asignar. Las mismas opciones que tenemos en Kahoot. Para los que no saben o para los que no recuerdan, asignar o challenge nos permitirá dejar como tarea el cuestionario. Mejor dicho, sin estar en vivo con el profesor.
¿Cuál es la gran diferencia entre estas dos plataformas? Podemos asignar, como su nombre lo dice, a una clase entera, a muchos estudiantes o a muchos participantes. Tenemos las mismas opciones que en vivo. Podremos darle la fecha límite, las opciones, hasta los memes. Mientras que en Kahoot, el modo Challenge solo nos permitirá máximo 10 jugadores y solo estas tres opciones. Esta es la gran diferencia que hay entre Quizzes y Kahoot. En la parte de búsqueda pueden encontrar muchos quizzes y muchos cuestionarios que ha hecho la comunidad. Acá nos recomiendan unos, acá otros por materia. Pueden buscar el que deseen. Hay mucho contenido en español para que exploren. Vamos a ver rápidamente esas opciones. Empezamos por mis cuestionarios. Aquí podremos ver unos que ya había creado, por ejemplo de biología, de química, de física, de inglés, de matemáticas. Lo que hice fue coger preguntas de otros cuestionarios para que ustedes vieran. En este cuestionario utilizamos una imagen como pregunta, aquí una imagen como respuesta. En informes vamos a tener los resultados de los cuestionarios que hayamos hecho. Por ejemplo, este lo hice ahorita. Podemos ver la puntuación, la precisión, podemos imprimir. Aparte de imprimir, podemos guardar en PDF los resultados. Aquí podemos ver las preguntas, cómo las resolvieron, el resumen. Podemos descargar, renombrar o borrar el informe. Aquí lo de las clases, podremos importar una clase desde Classroom o podremos crear una clase desde la misma plataforma de Quizzes. Creamos un nombre y damos en crear clase. Tenemos las colecciones, que es para organizar mejor nuestros cuestionarios. Podremos organizar por tema, por materia, por meses, por semestres, por trimestres, como ustedes quieran organizar su contenido. Finalmente tenemos el apartado de memes. Estos memes aparecerán al final de responder cada pregunta. Si es incorrecta, se mostrarán un tipo de memes y si es correcta, se mostrarán otro tipo de memes. Ajustes para cerrar sesión. Estaremos dejando este enlace para que se puedan registrar y así puedan invitar a colegas, familiares, amigos para que puedan disfrutar de esta grandiosa plataforma. Recuerda suscribirte, darle a la campanita para que YouTube no te trolee y no te pierdas el siguiente video, otra muy buena alternativa de Kahoot. Recuerda que tenemos Instagram y Facebook. En la descripción estaremos dejando los enlaces.